Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Pues bueno, yo voy a hablar de mi tema que es cómo crear una pyme exitosa. Pues bueno, para poder responder esta pregunta, primero creo que tenemos que responder otras preguntas, entre ellas, ¿qué es una pyme? Bueno, en México una pyme es aquella que tiene entre 11 y 50 empleados. Eso es lo que se considera como una pyme. Eh, ¿Qué es una pyme? Pues bueno, es un acrónimo que significa pequeña y mediana empresa. Como podemos ver en esta pequeña gráfica, nos maneja que el 95% de las empresas que existen en la actualidad son microempresas. Después le sigue lo que son las pequeñas empresas, y las grandes empresas no llegan ni al 1% del total de las empresas en México. Por ello, contestamos ahora la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la importancia de las pymes en México? Pues bueno, basándonos en la gráfica anterior y un poquito en la información que obtuvimos, pues las pymes son de gran importancia en México, ya que son la mayor cantidad de empresas que existen en la actualidad, las mayores generadoras de empleo en México, y bueno, por lo mismo son las mayores generadoras de economía en nuestro país. Así es que bueno, ahora basándonos en esta información, creo que ahora tenemos que checar las ventajas y las desventajas que existen en este tipo de empresas. Entre las ventajas encontramos un trato directo con los clientes, una mayor flexibilidad en cuanto a la producción y mayor especialización. Bueno, al ser unas pequeñas y medianas empresas con pocos empleados, pues obviamente este tipo de empresas tienen una producción más cercana a lo que el cliente busca, a lo que el cliente quiere. Entonces, pues bueno, creo que tienen mayores ventajas que las empresas más grandes. Entre las desventajas podemos encontrar que no cuentan con un amplio respaldo financiero, que no hay un control en la entrada y salida de dinero y que tienen poca producción. Bueno, creo que todo esto va de la mano en cuanto a financiamiento se refiere. Este tipo de empresas normalmente se abren con el dinero de quien las abre, que obviamente pues es a lo mejor sus ahorros, a lo mejor dinero que le dieron por alguna liquidación en alguna empresa, que no es una gran cantidad económica, lo cual pues no les permite que puedan a lo mejor ampliarse, generar una producción más masiva, lo que les permita mayores ventas. Pues no tienen un control en su efectivo, simplemente van llevando su día a día. Si hoy tienen que comprar algo, lo compran. Entonces pues no tienen un control de su dinero, de la fluidez de su economía. Pues bueno, como les comento, no tienen un respaldo financiero, ya que pues lo abren con el poco capital que tienen. Ahora sí, después de haber contestado estas preguntas, podemos saber cómo crear una pyme exitosa. Bueno, pues creo que para que una pyme logre llegar más allá de los 2 años de vida, que en la actualidad es lo que normalmente vive una empresa de este tipo, lo primero es contar con un apoyo
tener algún respaldo económico. Para ello muchas instituciones ahora les dan ayudas económicas a este tipo de empresas. También necesitan contar con personal capacitado en todas sus áreas para que no se estanquen. Necesitan realizar capacitaciones, porque el hecho de tener personal capacitado no significa que no necesites capacitarlo, ya que esto va aunado a al siguiente punto, que es hacer uso de todas las herramientas tecnológicas. Entonces, si vas a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas, necesitas capacitar a tu personal. Y por último, tener disposición al cambio. El cambio, me refiero a esto, seguir utilizando todas las herramientas tecnológicas. El que si hoy tienes una pequeña máquina de producción, no temas el comprar una herramienta más grande, el tener más personal. Si a lo mejor hoy estás generando un producto, ¿por qué no mañana generar 2, hasta que llegues a generar 10 productos, lo que aumenta tus probabilidades de venta? La metodología que utilicé para esta investigación, pues bueno, lo primero fue hacer una investigación documental en muchas páginas. Entre las principales, bueno, fue el INEGI, que fue una de las páginas que más me ayudó a obtener información. Páginas como el SAT, algunas páginas de financiamiento, algunas páginas de descripción, pues bueno, tipo de páginas de estudios, ¿no? Además de un diario de campo y una entrevista abierta, que van una de la mano de la otra, ya que el diario de campo se realizó en una empresa que lleva ya más de 10 años funcionando. Es una pequeña empresa. Después de hacer mi investigación de campo, en la cual me dediqué a observar la empresa, lo que realizaba, el personal con el que contaba, sus labores que realizaban cada uno de estos empleados, pues bueno, me dediqué posteriormente a esto, hice una entrevista al dueño de la empresa, en la cual, bueno, obtuve mucha información importante. Mucha de esta información creo que va muy de acuerdo a lo que yo puse como puntos fundamentales para crear el éxito en una pyme. Posteriormente se los explicaré. Por último, hice una entrevista cerrada, en la cual logré obtener información de el por qué este tipo de empresas no dura más allá de los 2 años. Los resultados. Bueno, creo que entre los resultados más importantes que obtuve fue el que la mayoría de las empresas, el 70% de estas empresas, se abre con dinero propio, como se los comentaba anteriormente. Que esto es uno de los mayores inconvenientes del por qué no funcionan estas empresas, ya que el que pueda crecer esta empresa, todo es con dinero. El que puedan generar mayor producción, el que tengan empleados más capacitados, el que puedan tener las herramientas necesarias para todo ello, que son cosas que necesitan para que sus empresas crezcan. Se necesita efectivo.
y el hecho de que estas empresas se creen con efectivo propio, que no tengan algún respaldo económico, que no realicen que no pidan algún apoyo, es lo que ha hecho que este tipo de empresas cierre después de sus 2 años de vida. Las conclusiones, bueno, entre las conclusiones que obtuve es que no tienen una estructura, una organización y no cuentan con efectivo, lo cual, como les comento, no permite que tengan gente capacitada, ya que no tienen para pagarle a este tipo de gentes, el que no puedan realizar capacitaciones constantes. Además, muchos de los dueños de estas empresas no buscan que sus empresas crezcan. Ellos van viviendo su día a día. Si hoy mi empresa me está dando para comer, para mí es suficiente. No piensan en el futuro de sus empresas. Muchas de las razones que la gente da para el miedo a que sus empresas crezcan es, entre otros, el temor a la inseguridad. Creo que es el más importante. Mucha gente piensa que si tienen una empresa pues un poquito más grande, que tenga a lo mejor mayores ganancias, les va a generar mayor inseguridad. En la actualidad estamos viviendo muchos problemas con la inseguridad, entonces la gente piensa que si tienen dinero, pues es más fácil que los roben, que los secuestren, que tengan algún problema de inseguridad. Y entre otros, bueno, el hecho de que tienen más complicaciones administrativas en cuanto a todo, en cuanto a que tengan que generar una mayor administración en su empresa, para lo cual no están capacitados, en cuanto a que tengan que hacer mayores trámites burocráticos, administrativos, para lo cual no están capacitados. Entonces, creo que esas son de los más importantes miedos que tiene la gente para poder abrir o ampliar su empresa, ¿no? La bibliografía, como les comentaba, bueno, el INEGI, que fue una de las páginas en las que más basé mi trabajo, mi estudio. Páginas de financiamiento, algunas páginas de definiciones. Bueno, en los anexos les pongo lo que es mi bitácora, en donde les comento lo que realicé en esta visita a la empresa a la que fui, y bueno, la entrevista que realicé, que creo que para mí fue una de las herramientas más importantes para poder contestar mi pregunta, cómo crear una pyme exitosa. Entre toda la información que me dio el dueño de esta empresa, creo que la más importante es que cuando ellos crearon esta empresa, son 2 personas, son 2 socios, lo hicieron porque era una actividad que a ellos les gustaba. Ellos abrieron una empresa de algo que ellos ya sabían, que ya trabajaban, que tenían conocimiento previo de lo que se necesitaba para poder hacer esta empresa. Ellos trabajaban en esto, por lo cual cuando ellos empezaron, simplemente compraron 2 motores. Ellos se dedican a hacer eventos, ponen las luces, el sonido, hacen las estructuras para los conciertos, ponen los escenarios.
Hay algunos conciertos en los cuales ellos mueven la estructura de alguna cierta manera para que se vea un show más espectacular. Ellos trabajaban antes en una empresa que se dedicaba a esto. Entonces, cuando ellos abrieron su empresa, ellos dijeron, podemos empezar con 2 motores, sabemos utilizarlos, no necesitamos personal, lo podemos hacer nosotros. Creo que eso fue lo más importante, que ellos sabían lo que tenían que hacer para su empresa. Y otra de las cosas importantes que me informaron fue que tuvieron que tener mucha paciencia, porque los primeros 3 años de vida de su empresa ellos no obtuvieron ninguna ganancia. Todo lo que ellos tenían, lo que iban sacando, lo fueron utilizando para comprar más material, más equipo. Entonces eso fue muy importante. Si ellos no hubieran visto ganancias y hubieran cerrado su empresa, hoy no sería lo que es. Hoy su empresa cuenta con más de 70 motores. Hoy tienen estructuras para hacer 3 escenarios. Tienen telones. Ya compraron unas computadoras. Tienen software muy sofisticado. Se van constantemente a Canadá. Todos los años van a Canadá a capacitarse. Llevan a veces a algún agente de su personal para que se capacite. Posteriormente ellos pues realizan su capacitación con su personal aquí en México. También me cuentan que como ellos no están capacitados en la administración, ellos se manejan por medio de outsourcing, que son los que se dedican a darle el seguro a su personal, el que hace liquidaciones, el que genera finiquitos, el que paga utilidades, el que paga todo tipo de prestaciones, los llevan por medio de outsourcing. Esto les ha ayudado, ya que al no tener ellos un personal capacitado para hacer esto, pues el hacer uso de este tipo de herramientas que ahora en México existen, les ha ayudado. No necesitan ellos tener ese personal en su empresa, pero sí hicieron contrato con una empresa externa que les brinda este tipo de servicio. Entonces, bueno, tal vez muchas veces no tengas la posibilidad de tener esto en tu empresa, pero sí puedes hacer uso de otro tipo de ayudas, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los puntos importantes para una pyme exitosa. Pues bueno, creo que eso fue de lo más importante que obtuve en mi investigación. Y pues muchas gracias a todos ustedes por ponerme atención. Yo sé que a lo mejor no es un video muy formal, muy especializado como el de muchos de ustedes, pero bueno, desgraciadamente no cuento con la herramienta necesaria para hacerlo de esta manera. Tuve que hacerlo así, pero bueno, espero posteriormente ya contar con herramientas especializadas para poder hacer mejor mis trabajos. Por ahora me despido de ustedes y de verdad, muchas gracias por la atención que pusieron a mi video. Hasta luego.